Raúl Avendaño, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Ángel, un placer y te agradezco a ti por la invitación, siempre es un placer y siempre me gusta poder tener conversaciones con otros apasionados de esta área. No, en verdad, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya era una conversación que veníamos planeando. Yo di con tu perfil, hermano, cuando grabaste una clase para Muscle Mind Academy. Ahí yo soy un buen Ajá, colega de Daniel, de Juan. Entonces, cuando vi que grabaste la clase para Muscle Mind, se me hizo muy interesante. Me metí, te empecé a seguir, me metí un poquito más en tu trabajo y dije, órale, no te había tenido el gusto, honor de conocerte antes, pero desde entonces te comencé a seguir más. Y pues bueno, lo muchas platicábamos gracias. ahorita antes de comenzar a grabar. Eh, Te quería ya invitar desde hace un tiempo atrás. Qué bueno que pudimos armar la conversación estando Sí, aquí. claro, Y justo como lo dices, hermano, al final igual para mí ya se vuelve algo de aprendizaje en general, el poder conversar con profesionales, mejor dicho, sobre pues temas que tienen que ver con la parte de ejercicio, con la parte de fitness, y creo que al final igual tratar de saber un poquito más de su perspectiva, de cuál es su visión de ellos, del fitness. Basado en evidencia, viéndolo también desde el punto de redes sociales, y creo que eso es muy, muy claro. interesante. Mi buen Raúl, como te comentaba al inicio, pues hermano, platícame un poquito, ¿cómo nace tu interés sobre esta parte del fitness? Por ahí vi que tus primeras publicaciones sí fueron bien en medio de la pandemia. Entonces, hermano, Sí, ¿cómo nace tu interés en esta área del ejercicio físico? claro, bueno, pues ahora sí que eso se remonta a hace mucho tiempo. Digo, a mí siempre me ha gustado el ejercicio, siempre he practicado algún deporte, alguna disciplina, lo que sea, Mm. como creo que muchos de los que se dedican a esta área. Pero realmente mi pasión por empezar a estudiar y entender un poquito más de lo que significa ya la parte de el fitness, las ciencias del ejercicio y todo eso, Ujú. nace a partir de aproximadamente, yo estaba chavito, como tendría como 18 19 años, Ujú. empecé a juntarme con un, bueno, más bien, de hecho, me empezó a entrenar un coach, o ahora un entrenador personalizado, en ese entonces, y él fue el que empezó como a meterme un poquito más de información, el que me empezó a generar obviamente, como esa necesidad de querer aprender un poquito más, ¿no? Esa curiosidad Ujú. de empezar a ahondar más en los temas. Después de eso, pues justamente yo, terminando la preparatoria y todo, me Ujú. metí a un curso de entrenamiento personalizado Ujú. y me gustó mucho el área, me gustó mucho, Ujú. mucho el área. Y de hecho fue lo que pues ya desde ahí dije, ¿sabes qué? Esto es algo que creo que es algo que me quiero empezar a dedicar. Ujú. Y de ahí ya para largo, porque empecé estudiando la licenciatura en ciencias del ejercicio, de ahí ya me seguí, estudié los posgrados y todo, y pues bueno, unos cuantos años después, enos aquí hace, creo que hace casi ya 10 años, pero sí, 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 Ok, sí, qué chingón, hermano. Creo que al final igual esa interacción que a mí se me hace muy interesante, ¿qué es lo que consideras? Tal vez en ese momento te pudiste percatar de ello o tal vez años después, en retrospectiva, ¿qué consideras que fue lo que te llamó más la atención de la parte del entrenamiento personalizado? Porque al final creo que es bien interesante, al menos desde mi área, bueno, lo que a mí me ha tocado ver un poquito más, claro, a vivirlo como experiencia pues yo me acerqué un poquito más a esta área del fitness, me atrevería a decir, más por la parte del culturismo, que es algo que me empezó a me llamar muchísimo la atención desde la preparatoria y lo demás, y como claro. que siempre el camino es o bueno, al menos yo en ese momento veía un camino de sigue entrenando, ponte muy grande y compite, ¿no? Pero fíjate que a pesar en ese momento, pues no sé, yo creo que estaría hablando 2018 más o menos, 2017 que ya era cuando ya estaba un poquito más inmerso o más bien dicho, entrenando más, llevaba ya entrenando algún tiempecito, Ujú. no se me venía a la mente la parte de entrenamiento personalizado. O sea, yo lo veía más como, pues prepárate y compite, ¿no? O al menos en mi área o en lo que me llegaba a acercar con las personas que me rodean, era más un preparador, ¿no? Un preparador de culturismo, ¿no? Pero en tu caso se me hace muy interesante qué consideras que fue lo que te llamó la atención y qué en ese momento identificabas como un entrenador personal. Pues bueno, de hecho, o sea, yo conocí a este entrenador en un gimnasio, Mm. justamente, me acerqué con él. Y creo que una de las cosas que más me gustó de trabajar en ese momento con esta persona fue que
él justamente como que adaptó las cosas a que yo hiciera lo que me gustaba hacer en ese entonces, ¿no? Ah, órale. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho todo el tema de gimnasia y eso, y entonces, pues el cuate me ponía a hacer, no, pues vas a hacer, colgarte acá y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Ujú, Entonces, pues me gustaba mucho porque realmente como que le daba el clavo a lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo entendería así como la parte del entrenamiento personalizado? Pues esa justamente, ujú, que es darle la atención a la persona, pero no solamente prestarle la atención, sino realmente tú saber adaptarte a lo que esa persona está buscando. Y creo ok, que esa es la clave de esta área, ujú, porque finalmente podremos decir que, es que yo soy un entrenador personalizado, pero sí, yo paso una hora con cada persona con la que trabajo, estoy ahí uno a uno, pero digamos que estandarizo cosas, ¿no? Estandarizo ya las rutinas, estandarizo ya lo que estoy trabajando con cada uno de ellos claro. y les doy exactamente o algo muy similar, sin realmente Ujú. darme el tiempo de estructurar o de confeccionar algo que vaya mucho más acorde a no solamente lo que están buscando, sino incluso lo que les gusta a las personas. Entonces, Sí, sin creo duda. que eso hace toda la diferencia de lo que es, o sea, nada más ser un entrenador en general o dedicarte al fitness en general, a realmente Ujú. ya poder llamarte entrenador personalizado, ¿no? Esa parte de que tú sepas de verdad darle a la persona lo que necesita, pero al mismo tiempo lo que quiere, ¿no? Entonces, es como Sí. encontrar el punto intermedio entre esos dos mundos, creo yo. Sí, y fíjate, eso está bien interesante porque al menos este acercamiento que tú comentas un poquito más, yo ya lo tuve ya después de, pues sí, estarme cayendo, por así decirlo, varias veces en esta parte de investigar sobre, oye, ¿cómo puedo manipular mi alimentación para mejorar mi composición corporal? Oye, qué hay de ciencia hay detrás del entrenamiento, ¿no? O sea, ya después de pandemia me empecé a empapar un poquito de, ok, entonces al parecer no se trata de tú ajustarte al fitness o ajustarte a las prácticas deportivas, sino al contrario, ¿no? Que estas vayan alineadas con tu vida. Pero al menos para mí Exacto, antes exacto. se convertía, o al menos yo lo veía así, que claro, en ese momento todavía era un jovencito adolescente de, es que el preparador sabe hacer las cosas, yo me debo adaptar al preparador, ¿no? Y creo que eso es bien interesante, mi buen Raúl, porque a veces es muy común escuchar hoy en día todavía la parte de entrenamiento personalizado, pero ya cuando nos ponemos realmente a discutir sobre lo que significa personalizado, se empieza a volver muy interesante, porque al menos no sé si hayas vivido alguna de estas experiencias, pero se afianza o se puede de repente malentender que un entrenamiento personalizado es simple y sencillamente que un entrenador te preste atención, ¿no? Exacto, Que exacto. justo está como visión, me atrevería a decir incluso un poquito como de consentidor, como de, yo te Ajá. veo, yo te sigo, yo te cuido, pero que al final de cuentas igual un entrenador personalizado no deja de ser un entrenador. Y un entrenador hasta cierto punto es alguien que está ahí para decirte qué debes de hacer o cuál es lo mejor que debes de hacer, por supuesto, adaptado a tu contexto, pero que pues en algunas ocasiones pues no va a ser algo sencillo de hacer o no va a dejar de ser algo que cuesta trabajo, ¿no? Y creo que como que buscar ese punto medio está bien interesante y más hoy en día que pues el rol que juegan redes con la parte de obtención de clientes, retención de clientes, pues sí es algo a lo que muchos profesionales le prestan atención hoy en día, ¿no? Sí, completamente. Y de nuevo, es esa parte, como bien dijiste, es encontrar lo mejor o el punto intermedio, ¿no? Entre que ahí es donde viene la parte del conocimiento del entrenador, de que Ujú, sepa o que tenga las herramientas suficientes para poder llevar o proporcionar un servicio de calidad, ujú. donde sí, por supuesto, es darle lo que necesita esa persona, lo que quiere esa persona, pero también darle un poquito esa parte de lo que necesita, ¿no? Y ahí es donde entra lo que comentas, un poco tal vez la parte de la exigencia, la parte de presionar y ayudarla a empujar un poquito los límites o esa zona de confort en la que tal vez a veces uno se puede encontrar en el tema del entrenamiento, que también es muy común que nos acostumbramos a Ujú. hacer lo mismo y entrenamos siempre con, digamos, las mismas cargas, los mismos pesos, los mismos ejercicios Claro. y no se trata a veces de salir de, o sea, que tengas que cambiar todo radicalmente, pero hacer esos ligeros ajustes que te ayuden a seguir progresando y no estar estancado, ¿verdad? Entonces, esa parte lo vuelve siempre muy interesante, muy retador, pero bueno, esa es donde el preparador o el entrenador, en este caso personalizado, es donde va a poner a prueba realmente su conocimiento y lo que sabe hacer. Sí, y creo que ahí también, digo, otra manera de verlo es justo este enfoque
el deporte o la práctica deportiva en atletas, ¿no? En personas que ya tienen una carrera profesional sobre cierta disciplina deportiva. Y también lo interesante que se vuelve en, por así decir, bajar un poquito estos principios o bajar esta práctica a la población general, porque sabemos que hoy en día la parte del ejercicio físico en general es una problemática muy grande, ya que pues la gran mayoría de la población es sedentaria, ¿no? Y digo, traigo este tema a la mesa porque a mí me llamó mucho la atención, mi buen Raúl, que tu primer post fue justamente de ejercicio y COVID. O sea, como que la relación entre ejercicio, COVID-19. Hermano, cuando realizaste ese post, dos preguntas. ¿Cuál era tu visión del ejercicio físico en ese momento? Y dos, también, ¿en qué momento estabas de tu vida? ¿Estabas en el momento en el que estabas haciendo los posgrados, ya habías salido, estabas en la licenciatura? ¿Qué estaba pasando por esas épocas? Ok, eso es una pregunta muy interesante. Nunca me había puesto a reflexionar al respecto, pero respondiendo a la segunda pregunta, antes que Ujú. nada, de hecho yo me había regresado, yo estaba viviendo aquí en Ciudad de México, ahorita estoy de nuevo en Ciudad de México, pero yo estaba Ok. viendo por acá. Ujú. Eh, y entonces fue cuando pegó la pandemia. Yo trabajaba acá en una clínica, atendía o iba con personas a domicilio porque yo trabajaba como readaptador físico, Ok. que digo, es ahora lo que ya me dedico. Pero empezó la pandemia y pues se acabó la chava, ¿no? Porque todo Ah, lo que era tener que trabajar frente a frente con las personas, donde hubiera no necesariamente el contacto físico, ¿verdad? Pero una cercanía física, pues obviamente se volvía un factor de riesgo y entonces pues se canceló todo, se cerró ujú, todo y yo me tuve que regresar a Cuernavaca, que es de donde yo vengo. ujú, ujú, Y allá, pues bueno, pues fue la cuestión de buscarle y ver cómo podemos empezar a implementar cosas a distancia, que es lo que todos ujú. tuvieron que hacer Sí. finalmente, ¿no? Todos tuvieron que volverse al modo híbrido o completamente online. Y justamente en esa época es cuando comencé todo el tema de Exercise, Ajá. porque finalmente era la única forma en la que tú podías promocionarte, podías darte a conocer. Ujú, No habían otros medios, ¿no? O sea, no podías de boca a boca, ¿no? Porque no ibas a un gimnasio, no podías estarte promocionando con gente y era muy complicado que tú tuvieras así como que el ujú. clientes personalizados que fueras, digamos, tal vez a su casa o que se vieran en algún lado. Claro. Entonces, hubo que migrar y aprender y ahora sí que adoptar todas estas nuevas tendencias. Y creo que justamente eso fue como el auge de Instagram. Un poquito antes de que comenzara la pandemia, yo ya había iniciado con la página de Exercise en Facebook. De hecho, yo inicié en Facebook Ujú. porque no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía, de qué tenía que ir manejando y eso. Ahora sí que yo fui aprendiendo de inicio por mi cuenta y a base Qué de bien. golpes y de madrazos. Y ya después abrí la cuenta de Instagram y mi idea fue esa. Mi idea fue empezar a compartir información por dos razones. Una, porque sí, me iba a dar a conocer y iba a empezar tal vez a generar un poquito más de penetración en la población, ¿no? O sea, de Ujú. decir, me empiezo a dar a conocer, esencialmente. Claro. Sí. Y por otro lado, porque era una forma en la que yo me mantenía muy activo. Me mantenía muy activo en el hecho de que, ok, tengo que hacer esto, tengo que ponerme a leer esto para poder hacer esta publicación y eso. Entonces, también a mí me gustaba porque siempre es una forma en la que tú te mantienes con este impulso, esta motivación de seguirte actualizando, leyendo y todo, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte también era muy importante. Entonces, pues bueno, esta cuestión y esta particular publicación del COVID, pues obviamente era muy lógico porque en ese entonces yo estaba muy metido estudiando sobre el tema de inmunología y, bueno, fisiología aplicada al tema inmunológico, pero a través del ejercicio, ¿no? O Ok. cómo el ejercicio Ujú. puede impactar al sistema inmunológico. Ok. Entonces, yo lo veía y yo lo estaba estudiando porque estaba enfocado en ese momento en temas del factor inflamatorio. Yo estaba estudiando en ese momento una maestría en línea que era la de fisiología del ejercicio. Ok. Entonces, estaba estudiando esta maestría, me metí mucho a lo de inmunología del ejercicio, porque justamente mi trabajo final de esta máster, bueno, este máster Ujú. fue en ese tema, en factores proinflamatorios y antiinflamatorios, pero después fue muy interesante ligarlo todo a los temas de las infecciones de vías respiratorias. Ujú. Entonces, pues obviamente ahora sí que el COVID fue como
pues ahora sí que el momento perfecto para decir, ¿sabes qué? Mira, creo que este es un tema que es muy importante y a través del cual se puede empezar a concientizar todavía más a las personas de que el ejercicio nos ayuda en muchas cosas que ya la mayoría de las personas conocemos y entendemos. Sin embargo, también nos puede ayudar a, por ejemplo, mejorar o prevenir nuestra susceptibilidad, o bueno, sí, reducir nuestra susceptibilidad a enfermedades o estas enfermedades de vías respiratorias y todo esto, ¿no? Entonces, eso fue como a grandes rasgos todo el proceso. Sí, y fíjate, hermano, creo que es igual es un beneficio, me atrevería a decir, que aquí igual va a depender mucho del profesional, de la persona que haga esto de comenzar a compartir información en redes sociales, porque por supuesto, al final creo que me atrevería a decir que la gran mayoría, pues tenemos este objetivo, no sé si primario o secundario, pero un objetivo que la gran mayoría tiene, pues es justamente poder volver rentables sus redes sociales, ¿no? Y a partir de ahí Sí, trabajar y por acercarte supuesto. a más personas. Pero creo que también está esta otra parte interesante, que es la creación de contenido, que algo a mí muy interesante, digo, te comparto, es justamente la visión que le di al crear contenido, porque por supuesto al final seguramente te has encontrado con distintos usuarios en Instagram que te enseñan a Sí. vender, ¿no? Crea contenido de esta manera para que el algoritmo te Sí, sí, ponga, te sí. sitúe y todo eso. Digo, al final, ahí va a depender mucho. Creo que, claro, cada experto tiene su forma de ver cierto tipo de soluciones, ¿no? A problemas que a lo mejor tienen distintos profesionales, ¿no? Pero al menos de mi Sí. parte, digo, conecté mucho con lo que comentabas de pues ir intentando de todo, ¿no? Pero creo que esa otra cosa que yo encontré también y que no estaba buscando cuando empecé a compartir contenido específicamente, porque al final yo empecé a compartir contenido estando en tercer semestre de la carrera universitaria. Yo estudié nutrición, hermano. Ok, Entonces ok. empecé a compartir y pues claro, sabes, cuando inicias este efecto Dunning-Kruger bastante marcado de, pues es que yo estoy viendo esto en redes, entonces yo lo voy a compartir porque nadie lo sabe y ya como que entras como en ese flow de decir, ya ahora entiendo más cosas, soy mejor en muchos aspectos, hasta que de repente topas con lo que verdaderamente es un tema o lo complejo que es comprender algo que a veces, entre comillas, pudiera verse tan simples como nutrición e hipertrofia, ¿no? Y de repente lo puedes sintetizar tanto, pero ya que te pones a ver la minucia de, ok, entonces tantos gramos de proteína por esto, porque hay un fin en específico, manipular la alimentación y todo eso, me empiezo a dar como de golpes también en ese aspecto y al menos para mí también crear contenido se vuelve una forma en la cual aprendo de muchos profesionales y también voy Exacto. documentando mi aprendizaje, porque al final yo ya con este hermano ha de ser como ya cercana a las conversación número 120 y tantos. Entonces, durante este tiempo, pues igual como que estar platicando, escuchando, aprendiendo y justamente haciendo yo me atrevería a decir, otro proceso del cual ya no solo es leer y como que se te queda ese conocimiento abstracto, sino intentar ahora seleccionar palabras para darlo, para compartirlo. Creo que se vuelve algo bien interesante de crear contenido en redes sociales, ¿no? Y que muchas veces no se ve. Y claro, también yo lo entiendo porque al final, regresando a lo que te comentaba al inicio, si tu fin únicamente es capturar clientes, pues tal vez sí valdría la pena que te quedaras como que crear este contenido útil, ¿no? Que muchas veces le dicen que te crees este embudo de personas y ta, 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 ta. Obviamente con cierto tipo o contenido con cierto tipo de características, pero creo que igual el compartir contenido con un poco más de profundidad se vuelve algo bien interesante. En ese momento, hermano, en el que tú empiezas a publicar contenido o subir un poquito más, me di cuenta que al inicio Ujú. eran infografías, todo lo demás. ¿Cómo fue tu viaje? O sea, ¿qué fuiste detectando? ¿Lo diste cuenta como, es una manera potencial de llegar a más personas? ¿Lo veías también por este lado de, pues mira, comparto, unas personas me conocen y al mismo tiempo estudio sobre cierto tema y como que fortalezco también esto? ¿Cómo fue tu viaje al ir empezando a crear contenido y compartirlo en redes sociales? No, pues te voy a decir la verdad, o sea, de inicio no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. No sabía Ujú, muy bien cómo estructurar las cosas, no sabía qué tema iba a subir, ¿no? O sea, simplemente un día estaba pensando y se me ocurrió una idea y dije, ok, creo que esto puede ser interesante, vamos a subirlo y vamos a ver si pega. ujú, Entonces, algo de lo que te puedes dar cuenta incluso con mi contenido es que ujú, si tú te pones a ver las primeras publicaciones y vas avanzando y vas viendo cómo, o sea, se empieza a notar cómo cambia mucho la manera en ujú, que estructuraba las publicaciones, cómo las hacía. En la cuestión de la creatividad de los colores, y eso siempre ha sido muy malo, y la verdad es que no, nunca me ha salido eso. Así que esa parte nunca ha sido mi fuerte.
no ha cambiado mucho en ese sentido, pero sí la manera en la que comparto la información, en la que lo estoy plasmando. Eso es Ujú, lo que sí definitivamente, incluso lo veo, lo he visto como un proceso también de aprendizaje, de cómo comunicar las cosas. Ese claro. es otro tema que puedes aprender bastante bien. Ahora, pues obviamente, y algo que también comentaste muy interesante es todo este auge de las redes sociales y como el medio para poder darte a conocer, incluso proporcionar o vender un servicio, Ujú, pues se prestó a que pues, ya todo el mundo estaba dentro, ¿no? Ya todo el mundo ujú, estaba metido en redes sociales. Y entonces tocaste otro tema también en relación a eso, que era, o sea, ¿tú qué hacías? ¿Qué compartías? ¿Cómo compartías? ¿Cuál era como tu mentalidad al hacerlo, ¿no? ujú, Y sí, o sea, definitivamente la parte de poder hacer o poder vivir básicamente de redes sociales es ujú, algo que creo que muchos, si no es que casi todos los profesionales en esta área, pues nos gustaría tirarle, claro. porque haces algo que te gusta y eso obviamente te es redituable. Pero también está esta cuestión en la que algo que yo fui aprendiendo conforme fui avanzando es cómo dirigir tu contenido, ¿no? ¿A quién lo Claro. vas a dirigir? Porque si tú quieres como que hacer contenido para absolutamente todos, al final de cuentas haces contenido para nadie, ¿no? Ujú, Porque pues o sea, no puedes apuntarle a todos al mismo tiempo. Entonces yo también estuve en ese momento, o en un momento donde tuve que decidir a quién quiero que vaya dirigido mi contenido. claro. Y es que algo que nunca me ha gustado es ser, pues, obviamente absolutista o polarizado con mis Ujú, publicaciones. Y claro. tristemente eso es lo que más pega en redes sociales, eso es lo que más Sí. impacto tiene. Entonces, si tú quieres tener impacto en redes sociales, pues llega y diles no, o sea, la gente, y sobre todo si todo lo dices o lo manejas en negativos, ¿no? No Ujú, hagas esto, no comas esto, no hagas este ejercicio, no hagas esta cosa, porque, no sé, o sea, como nuestra ujú, naturaleza, nuestro cerebro funciona de tal forma que pues eso es lo que capta nuestra atención, ¿no? claro, Entonces, pero yo siempre he odiado hacerlo de esa manera. claro. Si tú te pones a ver cómo planteo yo la mayoría de mis publicaciones es a través de preguntas. Ujú, Trato de estructurarlo de una manera o de confeccionar las preguntas de una forma en la que llame la atención, ujú, sin embargo, no caer en un tema de amarillismo, de alarmismo, de claro. que, no, la gente entra a mi publicación porque esperaban ver algo y termina siendo algo completamente diferente. A mí me cae gordo eso, sinceramente. Como Ok. cuando te ponen eso. O sea, me cae gordo un poquito esa parte. Entiendo por qué lo hacen, pero me cae Ujú, gordo. sí, claro. Entonces, yo mucho lo trato de mantener en un lenguaje muy neutro en el sentido de que no estoy como que tratando de tirarme hacia un lado. Ujú, Siempre expreso mis opiniones, siempre obviamente establezco o dejo muy claro cuál es mi posición respecto a un tema. ujú, ujú, No obstante, trato de nuevamente no decir, o sea, es que esto es así y así es y bye, ¿no? O sea, no cambia por ninguna razón. Simple y sencillamente, esta es mi posición, esto es lo que yo creo en este momento, pero pues si se presta o si sale a la luz la evidencia que pueda contradecir o desmentir lo que yo estoy diciendo, pues ahora sí que adelante, ¿no? O sea, yo estoy claro. abierto a cambiar de opinión. Entonces se vuelve un tema complicado porque tienes que balancear la cuestión de tu ética profesional y también el tener el impacto y la penetración sobre las redes sociales que estás buscando. Ujú, Entonces es definitivamente algo interesante, pero pues lo he ido aprendiendo conforme han pasado estos ya pues 5 años básicamente claro. y creo que todavía hay mucho que va a estar cambiando porque aparte de redes sociales se está transformando bastante. Es muy Sí, sí, sí. diferente ahorita cómo está Instagram a cómo era cuando Sí, estaba sí. iniciando. Sí, sí, sí. Entonces, eso también va a ser curioso, porque digo, no sé si te has percatado, pero mi última publicación es de septiembre del año pasado. Entonces, no he publicado nada en casi 6, 7 meses, pero pues Sí, bueno, ok. ahorita la idea y mi tirada es ya regresar. Excelente, hermano. Y sí, y fíjate, eso que planteaste sí es bien interesante, porque a veces no nos ponemos a reflexionar sobre qué tanto han evolucionado redes sociales. O sea, y de hecho me hizo recordar, entre comillas, el inicio, porque me di cuenta que igual tú tenías este formato como de pláticas, entrevistas al inicio, y que en eso Sí, entonces era Instagram TV.
Yo también subía mis videos a Instagram TV, me acuerdo. O sea, yo grababa Sí, videos sí, sí. así con el celular de que, ¿cuánta proteína consumir? ¿Cuál es la diferencia entre ganar peso y ganar masa muscular? Y tal cual, antes Instagram tenía este formato de Instagram TV que te dejaba subir videos un poquito más prolongados, de duración de mayor duración, perdón. ¿Ya no puedes Y hacer eso? no, según yo ya no. Hasta cierto punto creo que ya no. Ahorita lo que predomina pues son Reels, ¿no? Son Reels, son lo que, el contenido corto Sí, porque eran principalmente. los lives, ¿no? Hacías un live y se Ajá. quedaba grabado y ese podía subirlo directo, Sí, ¿no? Pero... exactamente. Se quedaba, y en ese entonces era Instagram TV. Y creo que eso mm, que podemos identificar ahorita, hermano, sí está muy marcado ya la manera en la cual cierto tipo de ideas, de videos, de formatos son los que generan interacción en la plataforma, ¿no? Y creo que sí, eso está bien interesante porque el poder identificarlo, a pesar de que no está ligado directamente a un tema que tenga que ver en el caso profesional de, ejercicio físico, nutrición, ni nada que ver con el área de expertise que tengamos o que tengan los distintos profesionales, el poder identificar eso es bien poderoso, porque entonces se crea esta falacia de autoridad en redes sociales en donde se piensa que lo que el algoritmo o lo que más se premia es la verdad, ¿no? Y de repente ver sí, usuarios no, al contrario. acumulando cientos de miles de seguidores, como que le da, está bien raro porque no importa lo que digas, si tu número de seguidores es muy amplio, como que da cierta autoridad al personaje o a la persona que está detrás de una red social. Y eso al final se vuelve difícil de tumbar porque creo que igual se vuelve otra realidad, por así decirlo, ¿no? Al final, creo que tanto tú como yo, hermano, sabemos que redes es un medio, que al final afuera estamos realizando otro tipo de actividades y por supuesto que redes sociales como que funge ese medio para compartir tal vez alguna experiencia o algo o para utilizarlo como medio de creación de contenido. Pero de repente también darte cuenta que hay otra como realidad, por así decirlo, en redes sociales, en donde la persona que tiene muchos seguidores es la que está en esa realidad, ¿no? Y se la pasa más en esa realidad. Y es muy interesante también ver que eso se ha ido cultivando más, ¿no? O sea, creo que hoy en día me atrevería a decir, la verdad, no tengo datos, no tengo evidencia para decir eso, pero me atrevería a decir que hoy en día las personas pasan más tiempo en sus celulares, pasan más tiempo en redes sociales, ¿no? Y creo que el tener en cuenta eso, repito, aunque no es no es un tema directo con nutrición, con ejercicio, con salud, bueno, con salud sí un poquito más, pero sí tener en cuenta eso se vuelve interesante para tú saber cómo manejarte. Y más que estamos relacionados con temas que tienen que ver con la salud, ¿no? Sí, o sea, esa parte también definitivamente es un tema que creo que se debe discutir y que yo de hecho ya lo he comentado en otros, con otros compañeros, incluso, por ahí el doctor Jerezano justamente Mm, tiene también como sus cápsulas que sube y en algún momento me invitaron para tener una pequeña plática con todo el equipo de Muscle Mind Academy. ok. Y era sobre este tema de redes sociales, ¿no? Y de la gente y de lo que suben y de, pues que obviamente todo mundo que tiene acceso a redes sociales, pues finalmente está consumiendo el contenido Ujú, y esta cuestión de aprender a diferenciar de contenido de calidad, contenido que no es de calidad y todo esto se vuelve complicado, definitivamente. Yo cuando iniciaba en redes sociales, digamos el primer año aproximadamente, ujú, yo era mucho de esta idea de que no, tenemos que ponernos a pelear con estas personas que comparten pura tontería, ujú, y tenemos que empezar a, o sea, a tratar de proporcionar la información correcta, ¿no? ujú, No sé, ha cambiado mucho mi manera de ver esta situación. Ya no me peleo con gente en redes sociales, o sea, honestamente esto es algo que ya no hago, y nunca lo hice demasiado. En ese sentido siempre he sido así como que he tratado de mantenerme en un tema de, ok, mira, hablemos de este tema, yo considero esto y esto y esto, pero no concuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero nunca he estado así como dedicado a decir a la gente, no, es que está bien, güey, no, es que lo que estás diciendo es una estupidez. O sea, no es mi manera de hacerlo, no es mi manera de trabajarlo. Aún si lo pueda llegar a pensar en algún momento, lo voy a abordar o lo voy a expresar de la manera más diplomáticamente correcta. Pero, pues bueno, ahora sí que, creo que también ha cambiado mucho y nuevamente hablando de esta transformación que ha habido en redes sociales, ya no ves lo mismo que había antes. Porque si hay ujú, algo que pasa en redes sociales es que lo que funcionó en un momento ya no te va a funcionar en el futuro, es casi claro, seguro. claro. Y estos cambios en lo que la gente le gusta ver,
es muy notorio. Y si tú te metes ahorita a TikTok, incluso con tu algoritmo todo retacado de cosas fitness, se ve muy diferente a cómo se veía hace algunos años. Las cápsulas, la manera en que se comparte la información, ya no ves a tantas personas así, no sé, como habían muchos por ahí influencers que eran como los conocidos, ¿no? Ujú, Que también de habla hispana, por ejemplo, que se volvieran como los conocidos y los que incluso se volvían las autoridades, como mencionaste, ujú. de que era, o sea, tú veías a alguien que comentaba algo de fitness, alguien medio desconocido, y te metías en los comentarios y estaba retacado de gente etiquetando a otros que, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu Ah, opinión? sí, sí, sí. ¿Estás en lo correcto? ¿Crees que es correcto esto? Entonces, pues ya se volvían sus referentes. Se volvía, esta persona de redes sociales era mi referente y lo que él decía, entonces yo era lo que creía. Claro, Entonces, también hay, es otro tema que, bueno, estaría como divagando un poquito en que entra la responsabilidad de nuevo como profesional, ¿no? De qué es lo que claro. comparte. Lo que yo en algún momento, y no quito el dedo del renglón, aunque creo que ya no sucede tanto porque ya no hay tanto conflicto en redes respecto al mundo Ujú. fitness, o no sé, como ya he estado medio Ok, desafanado un poquito los últimos meses de todo de las redes sociales en la cuestión fitness, no ujú. sé si es algo que siga pues, sucediendo, que siga habiendo como que este clash, este encuentro o choque entre diferentes influencers fitness ahí peleándose por X o Y tontería. Pero lo Ujú. que en algún momento yo quise proponer era así como de que pues, vamos a armar debates, debates moderados, debates bien estructurados, donde justamente Sí, haya claro. un moderador que esté controlando y esté obviamente marcando el ritmo del debate y que se expongan los argumentos y pues la gente decida cuál es la persona o los argumentos que más les convencen. Claro. Porque muchas veces entramos en temas y sobre todo en el mundo fitness donde no hay una respuesta correcta, ¿no? Incluso temas donde pues todavía no sabemos, simple y sencillamente no sabemos bien qué es lo que hay, la ciencia puede ser un poco incierta en ciertas cuestiones y pues entonces tenemos que tomar una postura, pero con esa flexibilidad de cambiar de opinión. Entonces, pues sí, ha sido un proceso de transformación de ver cómo están cambiando las cosas Claro. y qué es lo que le gusta a la gente ver, ¿no? Entonces, el morbo 100%. siempre gana, tristemente, pero, o sea, creo que es parte de la naturaleza humana porque me considero, o sea, también yo soy culpable de que a veces cuando ves a alguien haciendo o diciendo algo muy alarmante, pues te quedas ahí, ¿no? Como que tu curiosidad te gana de Ujú. saber qué es lo que va a decir esta persona, ¿no? Claro. Pero sí, creo que va por ahí todo este tema y ver cómo está evolucionando. Sí, y creo que lo que comentas, hermano, sí es muy atinado, la parte de responsabilidad, tanto profesionales, y yo me atrevería a incluir también la responsabilidad compartida, porque al final igual no se puede hacer mucho cuando una persona tiene muchos o tiene mucha difusión, pues inevitablemente esa difusión se dio por otras personas que no compartieron o no hicieron ese proceso de realmente saber qué estaban consumiendo, ¿no? Y creo que ahí también al final se vuelve interesante porque al final, pues redes sociales... me atrevería a decir que son un fenómeno nuevo, o sea, no es algo que lleve ya más de 20 años en la existencia humana, entonces creo Ujú. que eso igual se vuelve muy interesante porque no sabemos qué va a pasar durante los siguientes años. Y al final igual el poder estar como que en este punto medio, ¿no? O estar buscando este punto medio, sobre todo yo me atrevería a decir en el ámbito fitness en general. Porque a veces sí se vuelve a mí se me hace muy interesante, ¿no? Se vuelve un debate para ver quién tiene la razón, pero para empezar, o sea, tendríamos que definir a dónde queremos llegar, porque justo el hecho de que un debate lo mueva, el ver quién va a ganar algo o quién le gana a quién, ya desde ahí como que no tiene un muy buen fondo o no pinta muy bien ese debate, ¿no? Porque al final, y eso alguna vez lo escuché y me gustó mucho cómo lo plasmaron en una conversación respecto a que era una síntesis, ¿no? Que era justamente hacer una síntesis de dos ideas, es tomar las fortalezas de ambas ideas y eliminar sus debilidades, pero es de ambas ideas, o sea, no es tanto el decir que, mi idea es superior a la mía y déjame te lo demuestro, ¿no? Y que creo que al final, digo, tú que ya estás involucrado en esa parte del máster, de los posgrados, pues la academia es distinta, ¿no? O sea, cuando realmente se tienen argumentos, bueno, perdón, cuando realmente se tiene un debate, se deben de poner los argumentos y se debe siempre tomar con esa tranquilidad porque al final ambos quieren llegar a un punto, ¿no? O sea, ambos tienen esa duda por saber a dónde quieren llegar cuando se ponen dos argumentos que, claro, deben estar lo suficientemente bien trabajados para que cumplan ese rol de discusión, ¿no? Y que, claro, en redes no deja, mejor dicho, en redes premia el cómo te habla, el que ya te insultó, el que ya te compartió, el que ya no te contesta.
Y todo eso se vuelve bien complicado de manejar. Igual, por ejemplo, ahí, hermano, tú cómo has comenzado, digo, ahorita ya me diste como una respuesta un poquito con lo que fuimos comentando, pero sí me gustaría más preguntarte directamente, ¿cómo has manejado esto de redes sociales al final durante este tiempo que has estado tanto subiendo contenido, de repente a lo mejor dejaste de subir un poco de contenido? ¿Cómo has navegado ese cambio de redes sociales? ¿Cómo ha sido, cómo ha cambiado tu perspectiva? Bueno, híjole, es que pues depende desde dónde lo vea, ¿no? O desde dónde trate de analizar el tema. Por ahora, digamos que en algún momento las redes sí fueron como un sustento importante para mí, Ok. porque básicamente la gente con la que trabajaba toda salía de redes sociales. Y o sea, de los que me veían o de los que me encontraban en redes sociales o de los que después de trabajar conmigo, que me conocieron inicialmente en redes sociales, me recomendaban. Ujú. Entonces, todo se volvió a través de eso. Entonces, sí, mi enfoque era mucho a seguir haciendo contenido para seguir teniendo interacción, seguir teniendo, obviamente, vistas, likes y todo que me ayudaban a, obviamente, generar más tráfico en mi cuenta. Eso era como, pues, mi objetivo, generar contenido para generar tráfico, para generar más, obviamente, pues, de esos, cuántos se podían convertir en entrenamientos personalizados, ¿no? O en clientes esencialmente. Eh, pues ahora sí que llega un punto donde pues estoy trabajando con otras cosas externas, ya no es mi único sustento y por lo tanto redes sociales se empieza a convertir más en algo secundario, en algo que hago porque pues bueno, me gusta hacerlo, me gusta trabajarlo, pero ya no estoy como que activamente buscando gente que quiera contratarme a través Ujú. de las redes. Y finalmente, y de hecho la razón por la que también ahora ya he parado mucho de hacer el contenido es por un lado, porque pues bueno, estuve trabajando fuera del país y ahora que estoy de regreso, pues estoy ya con un trabajo formal y todo eso. Ok. Y si bien todavía tengo, hay un par de personas con las que sigo trabajando en línea, que de hecho ya son así más bien pues, los que yo quiero seguir trabajando en línea porque, pues porque ya se volvieron amigos, porque son gente con las que me gusta trabajar y todo, pero realmente ya no estoy como que abierto a que más gente llegue y les diga, ah, sí, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque, pues bueno, ya tengo una chamba, me consume mucho tiempo y entonces, pues bueno, redes sociales ahorita por eso ya también me ha costado trabajo retomarlo, porque sí, me Claro. absorbe un poquito el trabajo que tengo en este momento, entonces estarme dedicando a, pues finalmente redes sociales sí te quita tiempo y sí requiere Sí, también claro. que le inviertas tiempo, porque pues, podría ponerme, de repente subo historias y todo eso, todavía sigo haciéndolo, ¿no? Ujú. Pero ya así de ponerme a leer artículos para crear posts, crear contenido y sobre todo contenido original, ¿no? Original e interesante, que no sea nada más ahí como copy-paste de otras tonterías o Claro. hacer posts que sean banales y sin sentido, ¿no? O sea, digo, no estoy en contra, por ejemplo, de la comedia y subir un meme y alguna tontería ahí, por mí está perfecto, la verdad es que está bien porque creo que sobre todo los que nos jactamos por lo menos de ser personas basadas en ciencia, creo que tenemos Ujú. que acudir mucho a estas maneras de captar la atención de las personas, Claro. pero independientemente, ¿no? O sea, regresando al tema en cuestión, pues ahorita ya, pues es, las redes sociales, digo, seguirán siendo un medio y sí quiero eventualmente retomarlo, Ujú. pues para seguir ahí, Claro. porque le tomé mucho cariño a las redes por la gente que me permitió conocer. Eso Ujú. sí, las redes me han abierto muchas puertas también, Ok. muchas puertas en el sentido de que cuando yo me fui a estudiar la maestría en Monterrey, Ujú. yo conocía gente de Monterrey y de la universidad desde antes de irme para allá por redes sociales y que de hecho me Justo. recibieron allá, ¿no? Casi, casi. Entonces eso me abrió mucho. Conocí a otras personas con las que ahora pues, todavía tengo contacto, con las que todavía de repente tenemos pláticas y todo, y que sé que son profesionales muy buenos. También me permitió y me abrió las puertas a dar clases, a dar cursos, a dar capacitaciones. Entonces, las redes sociales creo que son una oportunidad y bueno, un medio de oportunidad muy, muy grande, muy potente hoy en día. Ya no creo que sea el único o más fuerte o el, digamos, el de mayor impacto, Ok. porque bueno, pues ya estamos regresando como a la relativa normalidad en el sentido de que ya puedes salir al mundo y conocer gente en persona y trabajar en persona y todo, pero sí ciertamente creo que todavía es una muy, muy buena herramienta
en la que pues muchos todavía vale la pena que se metan para pues hacer sus pininos en este mundo. Sí, y justo creo que igual eso es importante de comentar, ¿no? Los beneficios o todo lo que sí te puede dar redes sociales y que al final, justo no, ahorita me hiciste pensar en eso de, pues bueno, cuando tú hables tus redes sociales con la intención pues más de divulgar, ¿no? O sea, de crear o de utilizarlo como un medio de trabajo, un medio para darte a conocer, pues no hay un manual, ¿no? O sea, al final, claro, de repente puedes encontrarte cursos de, oye, cómo venderte en redes, todo lo demás, pero al final igual entra mucho en juego que no solo se trata de vender, porque al final también es contenido que se puede quedar ahí durante mucho tiempo, contenido que puede durar tal vez años, tal vez décadas, no lo sabemos, y que al final lo que a mí me gusta mucho de redes es como de repente funciona como ese semillero, donde tú planteas ciertos videos, ciertas ideas que tienes en mente y ahí las dejas, ¿no? Y puede que a lo mejor esa idea en algunos años, ese video en algunos años, te puede abrir incluso otro tipo de oportunidades, te puede hacer como que retomar Sí, cierto tipo de ideas. Y creo que eso igual es algo bien interesante y bien bonito de redes sociales. Repito, no hay un manual, ¿no? O sea, como de, cómo manejar bienestar en redes sociales, ¿no? ¿Qué hacer? Cómo publicar? ¿Cómo acercarte? Creo que al final igual es mucho de prueba y error. Repito, en las épocas en las que tú iniciaste, hermano, en las que yo inicié, en donde empezaba y había un boom bien marcado por la parte de pandemia. Y ya hoy en día como que se vuelve ahora el otro lado de la balanza, como de, creo que ya son muchas redes sociales, ¿no? Creo que es hora sí, de dar un paso sí, atrás, como de exacto, analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? exacto. Sí, no, definitivamente. O sea, lo que sucedió también es que se saturó. Se saturaron las redes 100%. sociales Sí. de profesionales del fitness y coaches y nutriólogos y personas que eran coaches nutriólogos y o Sí, sea, sí, sí. todólogos. Entonces, pues también por eso se volvió tan conflictivo en algún momento las redes sociales, porque había tantas personas, tantas opiniones diferentes, la gente ya no sabía a quién creerle. Claro. Entonces, bueno, pues obviamente hay cosas muy buenas de redes sociales, pero como muchas otras cosas en el mundo es un arma de doble filo. Sí, Entonces, te permite, te abre las puertas a muchas cosas, te abre el mundo, pero también te expone pues, a basura, literalmente, claro. ¿no? A información basura, a tonterías, a malinformación, a desinformación, a gente que literalmente está queriendo engañar o deliberadamente está buscando engañar para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, Totalmente. y lo vemos ahora, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, creo de nuevo que la parte fitness ya no está tan fuerte en redes sociales. O sea, sigan Ujú. habiendo influencers fitness, ¿no? Los que se llegaron a consolidar más, pues ahí siguen y lo sigues viendo. Pero, o sea, ahorita ya está cambiando mucho. Las redes sociales se han vuelto incluso un medio de... Ahorita no sé si es mi feed o no sé qué sea, pero a mí me parecen mucho de política, muchísimas cosas de partidos, incluso así como que queriendo promocionarse y todo esto. Ujú. Entonces, bueno, o sea, es como el otro lado de la moneda, cómo están cambiando estas cuestiones. Y en este aspecto, por ejemplo, y tú que lo comentas de que la gente pues se metía y te enseñaban a a promocionarte en redes sociales o a crecer en redes sociales, ¿no? Que Ujú. ese es otro tema que iba a tocar hace rato y se me pasó. Pues cómo se volvió ese mercado, ¿no? Ajá. Yo ya no Sí, me sí, sí. convertía en un profesional que trabajaba con gente, sino que, es que yo soy un profesional que capacita a otros profesionales para que trabajen con gente. Sí, claro. Es que yo no le enseño a la gente yo ya no entreno gente, ¿no? Yo me dedico a las demás a entrenar, a enseñarle a los demás a entrenar gente o yo me dedico a enseñarle a los demás a utilizar redes sociales. Entonces, ese es otro tema, porque ya se volvió, el mercado se saturó de gente que te vendía cursos y que te vendía cosas, ¿no? Y está Ujú. bien, porque todos en algún momento, incluso dimos eso, yo llegué a dar un par de cursos también de esa manera, Ujú. porque esa es otra cuestión. Tú masificabas tus servicios en vez de Ujú. tener un uno a uno, o tenías dos opciones, ¿no? O vendías tu servicio uno a uno súper caros, o vendías Claro. tu servicio a muchas personas, mucho más económico, pero entonces, ¿qué vendías? Entonces vendías cursos, vendías capacitaciones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso también, como que de alguna manera a mí me empezó a cansar un poco, Claro. porque pues estar trabajando uno a uno, es muy difícil. O sea, difícil en el sentido de que te ocupa mucho tiempo y para que realmente tengas un beneficio adecuado, pues o sea, tienes que venderte por el precio que vales, ¿no?
Claro, Y muchas veces, pues eso se vuelve complicado también porque no todo el mundo quiere o puede pagar los servicios de esa manera. claro. Pero también está otra cuestión de masificar los servicios, que estoy de acuerdo en que lo quieras hacer, sobre todo si te aseguras de proporcionar un servicio de calidad. Ujú. Entonces, pero pues, también ya se volvía como la excusa para vendo cualquier curso, vendo cualquier capacitación, simplemente para estar ahí generando dinero y generando, ¿no? Sí, claro. Entonces, de nuevo, ya fue cuestión más de consolidarse. Por ejemplo, lo que hicieron con Muscle Mind Academy. Creo que ellos ya dieron este paso a hacerlo en una app, a Sí. trabajarlo y de proporcionar como ya una plataforma donde tratas de no solo dar capacitaciones, sino que das información, le permites a la gente acceder a una aplicación que hace esto y esto y esto, que te permite acceso a esto y otro. Entonces, como que ya era cuestión de evolucionar el servicio como se estaba dando. Sí, sí, sí. Y ahí fíjate, hermano, creo que es igual está interesante porque abres, o tú como profesional te abres a utilizar redes sociales como ese trampolín para llevarlo a los otros proyectos que puedes empezar a emprender y que justo se empieza a volver ya esta, me atrevería a decir, como bolita de nieve que se ha ido generando en el largo plazo y que ha sido acumulando, acumulando, acumulando y ponerla, ¿no? En otro lado, que puede ser en otro proyecto, en otra idea que tengas en mente. Y creo que eso igual es muy interesante porque al final esta parte de redes como que cultiva o te empuja un poquito de repente a crear algo, a crear como tener este sentido de creación, de tener que hacer algo, de mover o ponerlo en otra cosa, tus ideas en otra cosa. Y eso igual creo que se vuelve bien interesante. Y mi buen Raúl también digo, quería, para ir cerrando un poquito la conversación, Sí, quería claro. platicar sobre, ya para terminar, un tema que creo que vale la pena discutir. La parte basada en evidencia, ¿no? Por ahí vi que tú ya desde inicios del 2020-21 empezabas a hacer publicaciones sobre, ok, hay Sí. que ser basada en evidencia, que probablemente dista mucho de lo que pudiera pensarse que es ser basada en evidencia, que a veces se malentiende como una persona que lee muchos artículos y que cita muchos artículos, pero que al final de cuentas creo que es interesante saber. Tener esta visión de que es un profesional basado en evidencia, tanto para las personas que consumen información, pero para los mismos profesionales, porque entonces ya no se trata de únicamente publicar o soltar información Ujú, por ujú. soltar, sino realmente que tenga un fondo y esa información que nos estamos dando, que estamos extrayendo de algún artículo, de alguna investigación. Qué realmente significa para ti que probablemente trabajas con cierto tipo de población con características específicas, ¿no? Y por otro lado, también qué significa que a lo mejor una conclusión de un artículo no te da una respuesta contundente a una pregunta en específico, sino que es como esos puntitos que se van haciendo sobre una línea. Creo que eso igual es una visión importante y que, pues sí, lamentablemente cuesta promocionar, por así decirlo, o es algo que no vende en redes sociales, porque siempre es pues depende. Puede ser, a lo mejor necesitamos un poquito más de información y eso de repente no es tan atractivo en redes, ¿no? Sí, no, completamente. Mira, rápidamente comentando en esta cuestión del depende del si las cosas son así blanco o negro, son en grises, en tonos grises. Entonces, creo que como personas todos buscamos cuando acudimos a un profesional, pues cosas concretas, ¿no? Claro, Si yo voy con un arquitecto y le pido que, oye, necesito que me hagas un plano de una casa así, pues yo quiero o que me haga diseñes una casa para este terreno y lo que quieras, pues yo no espero que llegue y me explique todo por qué lo está haciendo y, es que claro, metí esta columna aquí porque esto y esto y esto. No, pues, o sea, viejo, yo nada más quiero que me lo diseñes y me digas, aquí está bonito, que sepa que no se va a caer y va bien, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, esa es la cuestión y la razón por la que muchas veces, pues, buscamos eso, como cosas concretas, respuestas más fáciles, claro. sin que tenga que pensarlo demasiado. Pero al mismo tiempo, tenemos esta otra situación en la que, ¿qué significa estar basado en evidencia? Y el problema es que ya todo el mundo se jactaba de estar basado en evidencia. ¿Por qué? Porque decían, es que miren, artículo de fulanito de tal dice que esto. Es que miren, salió tal publicación en tal revista que dice esto. Que digamos que podría decirse es un paso en la dirección correcta. Ujú. No obstante, también está el tema de que este, o sea, digamos, se le llama la medicina, por ejemplo, o la práctica en general basada en evidencia. Esto lo saco porque lo saqué de un libro de medicina basada en evidencia, pero le puedes decir, la práctica basada en evidencia se divide en tres esferas, que uno es la evidencia científica, o sea, una cosa es lo que nos dice la ciencia, la academia, la Ujú. investigación.
tenemos una esfera que es la esfera de la experiencia Ujú. tuya como profesional, y también tenemos una tercera esfera que es la esfera del contexto Ujú. sociocultural. ¿Y qué significa esto? Entonces, por decir algo, pues sí, no, la ciencia, la investigación nos está diciendo una cosa, nos dice que de acuerdo a los artículos, pues más o menos las cosas van de esta manera, ¿no? Esto es lo que creemos. Que Claro, nuevamente, ¿no? Ahí es todo otro mundo donde podemos meternos a analizar en donde, bueno, pero la calidad del artículo, el contexto del claro, artículo y de las personas que se incluyeron, saber analizar el artículo, ¿no? Y desmenuzarlo, no solamente yendo a las conclusiones, sino entender la parte estadística, cómo llegaron a eso. Y si ellos están simplemente sacando conclusiones de algo que apenas estadísticamente se comprobó, pero que sea estadísticamente comprobando no significa que sea cierto, ¿no? Entonces, eso es un tema. Pero también tienes las otras dos esferas donde hablas sobre, obviamente, por un lado, tu experiencia como profesional es importante. Tú no puedes ir simplemente diciendo, es que el artículo tal dice esto, entonces por eso tenemos que hacer esto otro. claro, Entonces, o sea, tú tienes que entender que debe de haber cierta flexibilidad en las cosas, ¿no? Tiene que haber ciertas cuestiones en las que, ok, yo sé que la ciencia me dice esto, pero yo considero que en una situación dada, esto puede no servirme tanto. Y claro. entonces, por mi experiencia y por lo que yo he visto en estas personas, tal vez tenga que modificar un poquito las cosas, ¿no? Y no Claro. guiarme 100% por lo que me están diciendo los artículos o la investigación en general. Y Sí, eso a la mano va de toda la parte del contexto sociocultural. Entonces yo debo decir, ok, es que esta persona tiene estas condiciones, tiene incluso estas creencias, tiene esta situación en ujú, donde si yo trato de decirle, es que hazlo así, porque así lo dice el artículo, pues me va a mandar a volar. claro, Entonces yo tengo que encontrar la manera de juntar todo eso para entender cuál es el contexto de la persona, qué es lo que estoy tratando de lograr y cómo puedo juntarlo también con lo que esa persona espera, lo que quiere o lo que puede hacer incluso para entonces yo proporcionarle una solución a lo que está buscando o a la problemática o a lo que sea que se está tratando de lograr, ¿no? claro, Entonces, esa es la práctica basada en evidencia, es claro. juntar esas tres esferas. No es basarte solamente en los artículos, sino es saber contextualizar las cosas, aplicar tu propio criterio para saber cuándo sí, cuándo no, cuándo tal vez lo que nos dice un artículo pues no tiene mucha validez en lo que tú estás haciendo, saber distinguir entre pues lo que se hizo en un laboratorio y lo que sucede en la vida real, o sea, fuera del 100%. laboratorio en este caso, ¿no? Y eso Sí, es sí, sí. algo, por ejemplo, que ves, y mucho lo veo desde que estoy trabajando, por ejemplo, pues bueno, ahora en este momento yo trabajo en el Cruz Azul, ¿no? En el club de Ujú, fútbol. ok. Y pues muchas cosas que haces y que sabes que tal vez es que la ciencia no lo recomienda según todos los libros de texto, pues esto no se debería estar haciendo así. Pues sí, pero tu realidad, tu escenario no te lo permite hacer de otra manera, entonces te tienes que adaptar y tratar de hacerlo mejor con lo que tienes y con la situación No, en la que te perfecto. encuentras. Sí, Entonces, sí, de eso se trata, totalmente, finalmente. buen Raúl. Sí, digo, y nada más para agregar un poquito a ese punto, yo siempre lo veo como al final tener en cuenta que esto es una habilidad, o sea, no es tanto de tener o no, sino que al final a medida que tú vas entendiendo cómo funcionan, cómo interactúan estas tres esferas, vas creando esa experiencia y te vas haciendo mejor, ¿no? En el largo plazo. Mi buen Raúl, hermano, pues sin más, con esto vamos a cerrar la conversación. En verdad, Claro que hermano, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Hermano, para finalizar, no sé si gustes dejarle algún anuncio, aviso a las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Adelante, este es tu espacio. Bueno, pues creo que en este caso primero quiero agradecerte a ti por la invitación nuevamente. De nuevo, es muy padre tener este tipo de conversaciones. Y pues bueno, en cuestión de anuncios y eso, pues creo que lo único que podría decir en este momento es, espero volver a las redes pronto. Ok, Entonces, si alguien de los que vea este video, pues me han seguido desde hace un tiempo, no se preocupen, eventualmente estaré de vuelta con más cosas, más contenido, pero bueno, por cualquier otra cosa, también a ti te extiendo cualquier comunicación que quieras tener, cualquier otra cuestión, Ángel, con toda gracias, confianza, hermano. así como cualquier persona que siempre se quiera acercar conmigo, saben que tienen toda la apertura y que si tienen dudas o lo que sea que quieran abordar, con mucho gusto los puedo ahí, pues, escuchar o por lo menos tratar de ayudarles, ¿no? O sea, ahora sí que es el que todo lo sabe y si no lo inventa. Entonces, Ok, entonces, pero en esas bueno. andamos, Ángel. Muchas gracias de nuevo y pues que tengas un excelente día.
Gracias, hermano. Sin más, con esto cerramos la conversación. Dejamos redes de Raúl en la descripción y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias.